A pie de calle comienza hoy el repaso a la actualidad municipal más destacada de los últimos días desde el Parque de los Sentidos, que ha incorporado nuevos elementos para estimular a los niños y niñas que padecen autismo. Aquí hemos quedado con el alcalde de Écija para que nos cuente cuáles son exactamente esos elementos que se han incorporado. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cuánto tiempo? Sí, mucho tiempo. He de decir que hemos estado en Fitur, Feria Internacional de Turismo, de la que le hablaremos más adelante, y prácticamente llegamos anoche. Y esta mañana la primera persona que me encuentro es usted de nuevo. Hace menos de 12 horas que llegamos. Bueno, decíamos que el Parque de los Sentidos, aquí en La Cala, junto al Colegio Infantil Los Claveles, ha incorporado nuevos elementos para estimular los sentidos de los niños y niñas con autismo sobre todo. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pues para nosotros era muy importante dar este paso de tener un espacio que de alguna manera conciliara con las familias de mi hija, que tienen pequeños en su casa con TEA, y a través de la Asociación de Autismo de mi hija llevamos trabajando con ellos para ver qué espacio era el más idóneo, qué tipo de elementos se podían incorporar para que, bueno, pues también esos niños puedan disfrutar de tiempo de ocio, de tiempo al aire libre, teniendo sobre todo en cuenta pues su situación, ¿no? Creo que tenemos además que tratar con muchísima delicadeza todo lo que tiene que ver con el trastorno de espectro autista, sobre todo porque tenemos también que tener en cuenta que prácticamente 1 de cada 100 españoles padece este trastorno, y obviamente la detección precoz, y que además cada vez lamentablemente pues afecta a niños cada vez en edades más tempranas, pues hace que las grandes ciudades, los grandes municipios, pues tengamos que adaptar espacios públicos también para esos pequeños, ¿no? Y con esa idea se trabajó en este magnífico parque que tenemos aquí en un rinconcillo de la Cala de Mija, el Parque de los Sentidos, en el que se han hecho diferentes mejoras, y una de ellas era ubicar este espacio donde podemos empezar pues viendo este paseo de textura, donde los niños pues pueden experimentar precisamente pues diferentes espacios en este pequeño recorrido. Es algo que precisamente a ellos les estimula los sentidos, y que además es algo que nos han recomendado los profesionales con los cuales hemos ido trabajando, y lo que esperamos al mismo tiempo, bueno, pues que sea, y lo más importante, respetado por el resto de familias, de niños, de usuarios de este parque, que es importante respetar todos los espacios públicos, pero sí pido que sobre todo especialmente Más si cabe este rincón que se proteja y que se respete lo más posible, ¿no? Aunque tiene obviamente un mantenimiento prácticamente diario, pero que duda cabe, ¿no? Que los espacios públicos están mucho mejor cuando los respetamos entre todos. Además, es divertido para cualquier niño, ¿no? Cualquier niño lo puede transitar, porque va a ayudarle también a divertirse y a estimular sus sentidos. Piedras, trozos de madera, ¿no? Césped. Sí, corteza, césped. Allí tenemos otras texturas también al final, y luego aquí justo enfrente tenemos un xilófono que actúa precisamente, bueno, para que los niños puedan interactuar con ese elemento, y además yo creo que es quizá uno de los más llamativos, ¿no? Porque lo tiene muy a mano, está muy al alcance de los más pequeños, y bueno, que cada uno de estos elementos pues hace un sonido distinto, que a ellos obviamente pues les viene bien también para estimular sus sentidos, ¿no? Eso yo creo que es lo más llamativo de los elementos que tenemos por aquí, además de las plantas aromáticas que tenemos un poco más allá, que no sé si desde aquí las podremos observar, pero bueno, si no, pues ahora podemos todos saber, ¿no? Lo que son plantas aromáticas como romero, como lavanda, que a ellos también les permite tocarlas, olerlas, y eso unido también a una fuente que tenemos un poco más abajo, que cuando funciona precisamente lo que genera es un espacio de relajación para que ellos también estén tranquilos, ¿no? En ese silencio, solamente escuchando el sonido del agua, que simula la lluvia y puede ser relajante. Alcalde, son muchas las iniciativas, o cada vez más, las que se dirigen a este tipo de colectivos. Ya también en los pasos de cebra se colocaron esos pictogramas, ¿no?, para facilitar el tránsito de estos niños.
Mija es una ciudad inclusiva y poco a poco tenemos que ir dando pasos en esa buena dirección, ¿no? Los pictogramas son un elemento que nos demandaban los centros escolares, poco a poco lo hemos ido ampliando, de hecho, a otros espacios también de Mijas para que formen una parte más, ¿no?, del espacio, de los espacios públicos, y tener este parque dedicado a los niños y niñas con TEA era para nosotros un gesto muy importante que les debíamos a la asociación, y debíamos a los niños y niñas de Mijas, también a los que son de fuera, que no tienen la suerte de disfrutar de este espacio en sus ciudades o en sus pueblos. Y lo que sí esperamos, e insisto en ello, es que ahora lo cuidemos entre todos y esté a disposición de los niños y niñas pues todo lo que ellos quieran y lo puedan disfrutar, ¿no? Me consta que se ha cuidado mucho también la elección, la ubicación de este parque, ¿no? Cerca de un colegio, en una zona también retirada del paso el tránsito de muchos coches, ¿no?, para crear este silencio, ¿no? También. Eso es, un espacio muy tranquilo. Este parque está imbuido aquí en una zona residencial junto a la parte trasera del Colegio Infantil de los Claveles, y yo creo que era el espacio idóneo, ¿no?, para generar este clima, ¿no?, de tranquilidad y en el que ellos puedan disfrutar y estar tranquilos. Yo creo que eso es lo más importante. ¿Qué sensaciones está causando? ¿Qué os comentan las familias que se desplazan aquí con sus hijos con TEA? Bueno, el inicio ha sido, la verdad, que con muchísima alegría, ¿no?, para aquellas familias que lo estaban esperando, ¿no?, a través de la asociación estamos dando a conocer el espacio. Ahora, a día de hoy, todavía hay muchas familias que no lo conocen, pero sí... Es que se ha puesto en servicio esta me misma consta semana, que cada ¿no?, vez que hemos hecho alguna publicación en redes sociales, pues las propias madres y los propios padres se van etiquetando precisamente para ayudar a la difusión de que existe este espacio, ¿no? Para ello... hay que comprender que era una demanda que se llevaba realizando desde hace mucho tiempo, que no es muy normal precisamente que en los ayuntamientos, en los municipios se escuche esta demanda y se haga realidad, y ahora sí me consta que para ellos ha sido una sorpresa, una buena sorpresa, y seguramente, bueno, pues conforme vaya avanzando el tiempo pues serán más las familias que conozcan este espacio, ¿no? Y por eso era tan importante que hoy en A Pie de Calle habláramos de este parque. Bueno, pues queda abierto el nuevo Parque de los Sentidos, como decía el alcalde, aquí junto al Colegio Infantil Los Claveles, para el uso y el disfrute de todas las familias, especialmente de las que tienen niños con TEA. Bueno, alcaldes, tenemos muchos temas por delante, sabemos que tiene la agenda muy ocupada tras estar 2 días en Madrid, pero vamos a recorrer un poquito este parque, ¿vale? Nos hemos venido hasta el parking de la Candelaria, hasta la plaza que hay en la parte de arriba para hablar de empleo y de población. Alcalde, desciende el número de parados en el municipio a niveles de hace 14 años, lo cual, decíais en rueda de prensa cuando dabais esta noticia, se pone en valor, ¿no?, esas políticas activas de empleo que tanto en pandemia como este año se están poniendo en marcha desde el consistorio. Pues sí, efectivamente, sí, quizá una de las mejores acciones que definen que un municipio vaya bien, pues tiene que ver con la generación de oportunidades y la generación de empleo, ¿no? Mija es uno de los municipios que tiene ahora mismo una tasa de desempleo más constante y equilibrada, y sobre todo la mejor noticia es que ahora mismo tenemos el menor número de desempleados de los últimos 14 años. Estamos tan solo en 6.600 desempleados, ese es el número, justamente un poquito por encima del número de desempleados que teníamos en 2008, en pleno boom de inmobiliario. Son números obviamente que todavía nos preocupan, hay 6.600 vecinos de Mijas que están buscando empleo, y eso obligatoriamente nos hace que tengamos que seguir trabajando en políticas activas de empleo, como son programas como el Mijas Impulsa, generando sobre todo cursos de formación que generen oportunidades y que nos demandan las empresas privadas, seguir apostando por programas como Renta Básica, seguir apostando por inversiones que vienen de diferentes empresas privadas que vienen a sentarse en el municipio, que apuestan ahora por Mijas precisamente gracias a la estabilidad política que tenemos en el municipio, y eso hace, bueno, que quienes quieran invertir en la ciudad saben
saben que hay un equipo de gobierno serio que va a apostar porque esos proyectos salgan adelante, ¿no? Todo eso al final termina generando oportunidades y genera, bueno, pues un espacio en el que, bueno, pues los vecinos de Mijas tienen más oportunidades, deciden venir a vivir, a implantar sus negocios, a implantar digamos, sus iniciativas, y esa es la verdad que aquí en Mijas están encontrando pues buenas oportunidades, ¿no? Fíjate que tenemos ahora mismo 23.000 afiliaciones a la Seguridad Social, es un número muy elevado para un municipio como el nuestro. Y además estamos ahora mismo trabajando con diferentes iniciativas privadas que sabemos que se van a instalar también en Mijas y que van a seguir generando empleo y oportunidades y de las cuales pues iremos dando buena cuenta en el futuro. Y hablamos no solo de grandes compañías multinacionales, también empresas locales, empresas pequeñas, familiares, ¿no? Fíjate que Mijas es el municipio de Andalucía donde a día de hoy hay más autónomos. Tenemos un 30% de esas afiliaciones a la Seguridad Social, son autónomos, pequeños negocios, negocios familiares, que se instalan en el municipio. De hecho, además nosotros facilitamos la implantación de ese tipo de negocios en el municipio, haciéndole seguimiento para que tengan bueno, pues fluidez a la hora de poner en marcha esas ideas. Podemos vernos recorriendo cualquiera de los espacios de nuestra ciudad, de Mijas Pueblo, de las Lagunas, de la Cala, cómo encontramos pues negocios que abren, nuevos restaurantes, nuevos negocios de hostelería, nuevos comercios, formatos además distintos, novedosos. Yo creo que eso en definitiva genera una expectativa de que Mijas es un municipio muy dinámico, en el cual la gente que vive en otras provincias, incluso en otros municipios de la provincia de Málaga, deciden venir a vivir a nuestro municipio y a implantar su negocio porque saben que en Mijas les va a ir bien. Alcalde, el hecho de que se implanten nuevos comercios, nuevos negocios en Mijas, yo creo que también ha venido generado por la pandemia, ¿no? Por esa confianza que tiene el empresario a la hora de implantar su negocio en Mijas, por los proyectos que se pusieron en marcha durante la COVID, con ese plan Orea y ese plan Cometa que amortiguó la caída de muchos desempleos. Claro, quizá una de las situaciones que más nos ha hecho estar en una posición de salida, llegar a esos datos, de los mejores datos de empleo de los últimos 14 años, en parte viene porque durante la peor época de la historia reciente que ha padecido Mijas, donde superamos enormemente las tasas de desempleo, donde muchos negocios estaban preocupados porque no sabían si iban a poder seguir adelante, donde las facturas seguían llegando, los alquileres seguían llegando, no entraban clientes porque estábamos todos en casa y era difícil además sacar adelante sus negocios familiares. Bueno, pues Mijas fue un ayuntamiento valiente que puso en marcha un plan de rescate para todos los empresarios minoristas locales, para esos negocios familiares y autónomos con menos de 25 trabajadores. Y bueno, pues fueron 3.500 negocios familiares los que conseguimos rescatar en esa situación de crisis sin precedentes, y precisamente gracias a esas pequeñas ayudas muchos de esos negocios, la gran mayoría de ellos, no tuvieron que cerrar, mantuvieron abiertos, mantuvieron los puestos de trabajo, y eso hace que ahora en 2023 y ya finalizando 2022, porque son de ahí los datos, en diciembre de 2022 pues hayamos tenido esas tasas de desempleo tan bajas, ¿no? No nos podemos conformar tampoco, tenemos que recordar que todavía pues, hay 6.600 mijeños que buscan una oportunidad laboral, ¿no? Pero bueno, trabajamos cada día para seguir generando oportunidades, ayudar a aquellos que generan empleo, obviamente acordarnos siempre de aquellos que están en situación de desempleo, y ir de la mano, por supuesto, de grandes empresas que se quieren implantar en Mijas, ¿no? Hace unos días estábamos en la feria de empleo que organizaba Windham, donde bueno, pues casi demandaban más de 100 puestos de trabajo para seguir ampliando su negocio, ¿no? Windham forma parte de la reconversión en la que ha pasado el antiguo Club La Costa, como lo conocíamos anteriormente. Ahora ha pasado a ser más una instalación hotelera al uso, donde se venden y se alquilan, en este caso, viviendas, donde se está generando muchísimo tránsito de turistas, y ahora mismo, gracias precisamente a la colaboración que por parte del ayuntamiento siempre le prestamos, pues se siguen generando puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que eso en definitiva hace que le dé seguridad a aquellos que quieran trabajar, que quieran ponerse en activo, y que desde luego, bueno, pues se sigan generando esas oportunidades. La Zambra, ¿no?, es otro ejemplo de ello, que ha dado oportunidad de empleo a muchos mijeños. Eso es, donde firmamos un convenio con ellos para garantizarnos que al menos el 50% de los empleados fueran de Mijas, y de hecho fueron más del 50% de los empleados fueron de Mijas. Bueno, la lectura de estos datos de paro hay que hacerla también teniendo en cuenta
el nivel de habitantes, el número de habitantes que hay en Mijas, porque ha crecido la población. Mijas ya cuenta con cerca de 93.000 personas residiendo en nuestro municipio. Como decía, un dato que va parejo, ¿no?, a esa cifra. Sí, obviamente cuando tú generas oportunidades, tienes un municipio dinámico, gente que quiere venir a abrir su negocio a nuestro municipio, quiere traer a sus niños al colegio, sabe que tenemos constantemente abriendo parques nuevos, espacios de ocio, pues cada vez son más las familias con niños que vienen a nuestro municipio a implantar su proyecto familiar, su proyecto de vida en definitiva, y muchos deciden venirse a nuestro municipio, ¿no? Esos datos que dábamos al finalizar el año, de que ahora ya casi estamos en 93.000 habitantes, son datos la verdad que muy buenos, ¿no? Porque yo creo que cuando un municipio está vivo y cada año crece más o menos en torno a los 2.000 habitantes, quiere decir que algo se está haciendo bien en el municipio, porque si no, la gente no vendría a tu pueblo a empadronarse o a comprar una vivienda o a alquilar una vivienda, porque sabe que aquí hay oportunidades, ¿no? Yo creo que las familias que vienen y deciden venirse a vivir a Mijas saben que es un municipio que está en una posición privilegiada, en el centro de la Costa del Sol, muy cerca del aeropuerto, muy cerca también de Marbella, que quizás son los dos polos a nivel laboral, quizás más importantes de la provincia. Ya nos afianzamos como la tercera ciudad de la provincia de Málaga, y donde además en esos datos que estamos teniendo, prácticamente el 70% del incremento que tenemos cada año, pues son familias jóvenes y españolas, ¿no?, que vienen a trabajar y a vivir a nuestro municipio, ¿no? Muchos de ellos también son extranjeros. Recordemos que en Mijas pues ya prácticamente el 33% del censo municipal son extranjeros de 127 nacionalidades distintas, y donde hay un gran impacto sobre todo de extranjeros que vienen de Reino Unido, donde bueno, pues somos la primera colonia británica en toda Andalucía. Este año volvemos a afianzar esos números con esos 9.000 británicos que tenemos empadronados en nuestro municipio, y donde seguidamente bueno, pues está la comunidad nórdica, que es muy importante, con 2.800 empadronados, y después bueno, pues tenemos una gran población marroquí, italiana, alemana, es decir, tenemos una gran variedad de nacionalidades, vivimos todos en armonía. Obviamente la principal es la población española, y yo creo que eso, unido al grandísimo esfuerzo que hacemos desde el equipo de gobierno para seguir generando oportunidades, pues hace que Mijas siga creciendo y siga creciendo además de manera ordenada y generando servicios, ¿no? Ojalá los servicios que prestamos desde el ayuntamiento vinieran en este caso acompañados por los servicios que debería de prestar la Junta de Andalucía, ¿no? Porque si hay unas carencias en Mijas y en la Costa del Sol, tienen que ver con el ámbito educativo y con el ámbito sanitario, y eso no son competencias municipales. Nosotros podemos demandar que se mejoren las infraestructuras sanitarias, como el Centro de Salud de las Lagunas, que se pongan urgencias en la Cala, que se mejoren las instalaciones sanitarias en Mijas Pueblo, que se hagan más y más rápido colegios e institutos, que no veamos la obra del instituto junto a la Indira Gandhi, que está paralizada desde hace unos meses y no sabemos por qué. Pero eso también se lo tenemos que explicar a la población para que ellos también, bueno, pues nos ayuden en esas reclamaciones, ¿no? Nosotros al final estamos pendientes de otras administraciones para que esos servicios sigan acompañándonos, pero está claro que si no tenemos buenos colegios y no tenemos buenos centros de salud, pues por lo tanto estaremos fallando en algo, ¿no? Aunque tengamos un municipio fantástico con buenos espacios de ocio, aparcamientos, nuevos parques, con carreteras y vías perfectamente ordenadas y arregladas como estamos haciendo, generando actividades culturales, actividades de ocio, festivales de música, pero al final hay cuestiones que no son competencia municipal, ¿no? Pero también tienen que ponerse las pilas los compañeros de la Junta de Andalucía para que sigamos mejorando la calidad de vida en el municipio. Dicho queda, aunque también vamos a hacer un llamamiento a los otros residentes de Mijas que no están empadronados, porque aunque seamos ya casi 93.000, somos más. Sí, somos muchos más, por los datos que tenemos de consumo de agua, de generación de residuos, ¿no? Es cierto que en Mijas hay un gran número de apartamentos turísticos, y aparte hay muchísimas segundas residencias, pero sí sabemos además que hay un gran volumen de residentes que no están empadronados, y que a todos ellos pues desde aquí les invitamos a que lo hagan, ¿no? Viene muy bien saber exactamente el número de empadronados que tenemos en el municipio, ¿no? Y yo creo que además es una manera de
digamos, consolidar ese compromiso con la ciudad en la cual viven, ¿no? Así que desde aquí invitamos a todos aquellos que residan en Mijas, que lleven ya haciéndolo algún tiempo y que sepan que aquí les está yendo bien, a que se acerquen por las dependencias municipales y completen su empadronamiento. Porque es importante también que crezca el censo para mejorar los servicios que se pueden demandar, por ejemplo, a otras instituciones como la Junta de Andalucía o en el Gobierno central. Son los números más objetivos, los que marca el INE, los que manda el padrón municipal, para poder reclamar en este caso mejoras en los servicios. Como más policías, por ejemplo, ¿no? Más bomberos. Eso desgraciadamente no depende de la población, eso depende de la tasa de reposición. Ajá. Y a día de hoy, por la Ley de Estabilidad Presupuestaria del 2012, la llamada Ley Montoro, no podemos aumentar la plantilla ni en policía local, ni en bomberos, ni siquiera la plantilla en el ámbito municipal. Bueno, pues alcalde, hecho este repaso y esa llamada de atención a los habitantes que residen en Mijas pero que no están censados, nos vamos a ir hasta otra zona residencial, El Coto, donde también se está trabajando en ella. Ya ha dado comienzo el quinto plan de asfaltado de urbanizaciones en Mijas. Es cierto que hemos impulsado diferentes espacios donde se han hecho esos asfaltados. Además, la manera de poder acercar los servicios a esas urbanizaciones, dado que no están recepcionadas por el ayuntamiento, es a través del mecanismo de subvención en especie, y era una demanda, ¿no?, que nos trasladaban muchísimas de esas urbanizaciones para poder dotarlas de mejores infraestructuras, ¿no? Poder asfaltar calles como esta, gracias a ese mecanismo de inversión, pues dar respuesta a las demandas que nos trasladan los vecinos, además con una inversión muy importante. Hablamos de 1,6 millones de euros en asfaltado, que va a discurrir por hasta 45 calles en todo el término municipal, distribuidas en 15 urbanizaciones distintas. Y para no dejarme ninguna atrás, me vais a permitir, no lo suelo hacer mucho, pero para no me quiero dejar ninguna de las 15 urbanizaciones detrás. Son Doña Pilar, son Ana María, Bugambilla, parte de Calahonda, Campo Mija, Pueblo Rocío, Cortijo Calahonda, El Coto, Gran Calahonda, La Sierrezuela, Los Olivos, fase 1 y fase 2, Mijas Golf, Miraflores y Playa Marina. En todas esas en total pues son más de 45 calles, son algo más de 15 kilómetros lineales de asfaltado. Además no es una inversión pequeña, porque además el asfalto está ahora mismo con una subida de precio tremenda, pero está claro que hay que dar respuesta en calles que necesitaban esas mejoras, ¿no? Así que en estas en concreto, bueno, pues ya se han terminado los trabajos. Porque bueno, es que es rápido, ¿no?, esa estación. Sí, depende también del estado en el que se encuentre la vía, ¿no? Al ser zonas residenciales donde no hay un gran volumen de tráfico, pues se facilitan los trabajos, ¿no? No es lo mismo hacer una actuación aquí en una zona residencial que hacerla en la avenida de Mijas, ¿no? Por lo tanto, el trabajo es mucho más ágil, ¿no? Así que vamos en buen camino, vamos a terminar esos trabajos pronto y, bueno, pues ya ir pensando en el sexto plan de asfaltado, ¿no? Para ir recogiendo las demandas que nos trasladan las diferentes comunidades de propietarios, los presidentes de las diferentes comunidades y urbanizaciones, y seguir trabajando de la mano de esas demandas que nos trasladan. Mijas presentó ayer en Fitur su nueva campaña de promoción turística que lleva por título Mijas Rural y Sostenible. Se basa en 4 segmentos que vamos a desvelar de nuevo ahora junto al alcalde, y su objetivo, alcalde, si no me equivoco, es romper la estacionalidad. Pues sí, efectivamente, no solo es romper la excepcionalidad, sino también, sobre todo, dar un mensaje de sostenibilidad, de la importancia y sobre todo la dimensión que tiene Mijas en el contexto de la Costa del Sol. Si en otras campañas turísticas hemos apostado por el turismo de sol y playa, donde somos absolutos referentes con esos 14 kilómetros de litoral, sino también, por ejemplo, con el turismo deportivo, donde con esos campos de golf que tenemos tan importantes y profesionales en nuestra comarca y en la provincia de Málaga, somos absolutos también referentes. Este año hemos querido hacer una apuesta por lo tradicional, ¿no? Volver un poco a nuestros orígenes, apostando por el turismo rural y sostenible, ¿no? Y cuando hablamos de rural, precisamente hablamos de todo aquello que no es turismo de sol y playa, ¿no?, netamente hablando, ¿no? Mijas, dentro de la Costa del Sol, es uno de los pocos municipios que mantiene su identidad propia como conjunto histórico-artístico, con una zona de interés artesanal donde
somos prácticamente la única zona de interés artesanal que queda en la provincia de Málaga, con varias decenas de cartas de artesanos reconocidas por su trabajo, por la dedicación que realizan para mantener vivos oficios que estén en serio riesgo de perderse, y sobre todo porque tenemos un paraje natural que no tiene comparación, ¿no? Yo creo que después del incendio que sufrimos este verano, ¿no?, era una muy buena oportunidad para sacar pecho de lo que es la Sierra de Mija, de esos más de 35 kilómetros de senderos que tenemos recorribles por todo nuestra Sierra de Mija. Además es un turismo familiar, es un turismo que se hace al aire libre, que ahora además está en auge. Mijas precisamente en diferentes portales especializados en materia de turismo rural y de interior está siendo un referente. De hecho estamos entre los 20 primeros pueblos de costa que destacamos dentro de los diferentes portales a nivel nacional por el turismo rural y sostenible, y yo creo que eso nos coloca en una posición muy fuerte para trabajar ese segmento, ¿no? Y además lo bueno es que para hacer senderismo, para disfrutar de las zonas de interés artesanal, para disfrutar de nuestra gastronomía, pasear por el conjunto histórico-artístico de Mijas Pueblo, podemos hacerlo los 365 días del año, ¿no? Y si además tenemos la suerte de tener más de 300 días de sol al año, pues eso hace que trabajar por ese segmento pues sea una magnífica idea, y de hecho así se puede certificar después de la feria que hemos tenido y cómo fue la presentación y cómo han ido las reuniones que hemos tenido. Eso también le quería preguntar, ¿qué tal han ido esas reuniones? ¿Se han cerrado acuerdos con turoperadoras, con empresas importantes decididas a traer más turistas aquí a Mijas? La verdad es que las reuniones han sido muy positivas, tanto sobre todo con empresas privadas que trabajan diferentes sectores y segmentos relacionados con el turismo rural y sostenible. Con algunas de ellas hemos propiciado un encuentro que esperemos que se haga efectivo, ¿no?, en los próximos meses. Tenemos reuniones pendientes con ellos, y después, por ejemplo, hemos apostado también mucho por una parte fundamental para nosotros como es el turismo asiático, ¿no? Tanto Mijas, Frigiliana como Ronda somos quizá los tres municipios que trabajamos más el turismo asiático, donde somos referentes. Ya hemos visto llegar algunos autobuses de turistas japoneses, sobre todo, a nuestros municipios después de casi 2 años donde no los veíamos por aquí. Y bueno, después de tener varios encuentros previos antes de Fitur con el colectivo que trabaja directamente y el turoperador principal que trabaja principalmente con ellos, pues vemos que el año 2023 va a ser un año de apertura, por fin, con el turismo asiático, ¿no? Y eso para nosotros también era fundamental, ¿no? Después hemos tenido varias reuniones con sector de guías turísticos, con algunos hoteles también que estaban por la zona, donde, bueno, más que reuniones hemos tenido algunas conversaciones, sobre todo para intercambiar pareceres de cómo afrontar el año turístico de 2023. Y yo creo que en definitiva, bueno, pues ha sido una feria tremendamente fructífera. Hemos estado apenas dos días. Ha sido muy intensa, eso sí, pero yo creo que en definitiva Mijas, como siempre, bueno, pues viene a tirar del carro en materia turística en la Costa del Sol. Somos la tercera ciudad de la provincia de Málaga, la segunda en la Costa del Sol, y esos algo más de 6 millones de visitantes que tuvimos en la provincia de Málaga, nacionales, en el año 2022, bueno, pues Mijas ha tenido un especial protagonismo y ha sido muy partícipe en esos números. En esta edición de Fitur, el número de empresarios a la que han acudido a la feria ha sido, creo que, el más numeroso. Muchos de ellos han sido mijeños también. De hecho, se reunía también con algunos empresarios del sector hotelero allí en Fitur. ¿Qué sensaciones le transmiten? ¿Cómo les ha ido a ellos en Fitur también? Bueno, ellos todavía están en la feria, ¿no? Ellos están prácticamente hasta el sábado, están por allí, pero cuando las conversaciones que hemos tenido con ellos, todos hemos coincidido en que Fitur ha vuelto a florecer como hacía varios años que no teníamos la feria, ¿no? Ese Palacio de Congreso absolutamente lleno, con cientos de miles de personas recorriendo los pabellones, después de 2 años de pandemia, donde la feria de turismo era nada que ver con lo que ha sido siempre, pues la verdad es que era muy gratificante, ¿no? Yo creo que hemos superado el récord en asistencia del sector empresarial, tanto privado como de asistencia de instituciones públicas, y hay que estar en Fitur. El turismo nacional es muy importante en nuestro país y además en Mijas lo es mucho. Aquí lo atestiguan los datos que nos arroja la propia oficina de turismo, que nos trasladan la propia Asociación de Hosteleros de la Costa del Sol, y por eso es importante que Mijas esté, igual que hemos estado en Londres, igual que hemos estado ahora
estará con el turismo nacional y estaremos con el turismo alemán, pues son 3 sectores fundamentales para nosotros que tenemos que seguir trabajando. Alcalde, pues se nos acaba el tiempo, mucha suerte y estaremos pendientes de esas acciones turísticas fruto de esa nueva campaña promocional que, como decíamos, lleva por título Mijas Rural y Sostenible. La semana que viene más. Muy bien, muchas gracias. A ti, siempre. Bueno, pues ya saben, el próximo viernes volveremos a pie de calle para repasar las actuaciones municipales más destacadas de los últimos días. Que pasen un buen fin de semana. Hasta pronto.